recuerdo de uno de mis hijos, porque yo tengo 15 embarazos y 4 hijos en la vida. ¿Tú qué opinas de que el bebé te elige antes de llegar? Yo creo que cada hijo viene a mostrar una parte tuya. Un orden de la ayuda es que la ayuda tiene un límite y tú solo intervienes hasta donde las circunstancias te lo permiten. Las madres sacrificadas hacen hijos violentos, muy violentos. Que muchas veces les damos lo que creemos que nos hizo falta, les damos cosas materiales porque no sabemos cómo darles la parte emocional. Un papá y una mamá no es suficiente para un hijo, necesitamos esa tribu, ese en quien yo pueda confiar. Vengo porque mi hijo se sigue durmiendo conmigo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 20 años. Entonces, cuando un hijo ya está grande y sigue durmiendo con los padres, pues está ocupando un lugar que no le corresponde. Es correcto. Cuando se viene acercando, el representante dice: me quiero dar un tiro, y el papá se suicida. El papá verdadero se suicida. Hey, en este episodio vamos a hablar sobre la maternidad, el posparto, la relación de pareja, la crianza de los hijos y temas muy profundos. Así es que si vas a ser mamá, eres mamá o no sabes si quieres ser mamá, este episodio es para ti. Bienvenidos. Para nadie es un secreto que ser madre es un antes y un después en la vida de las mujeres. Es un huracán devastador que deja un caos en nuestro cuerpo, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro y en nuestros sentimientos. Las mujeres no comprendemos explicarnos cómo puedes sentir tanto amor, tanta alegría y a la vez tanta tristeza y tanto sentimiento de pérdida. Cómo puedes ser tan vulnerable y tan fuerte para sostener otro ser vivo. Para este episodio, hoy tenemos una gran invitada que para mí es un honor compartir con ella y escucharla. Naitze, terapeuta y psicóloga. Bienvenida, Naitze, ¿cómo estás? Muchas gracias. Realmente me siento muy honrada de estar aquí contigo y muy orgullosa porque te he acompañado desde antes de ser mamá. Entonces realmente me siento privilegiada y el ser mamá siempre ha sido un tema en mi vida. Muchas gracias. Naitze, recuerdo estar contigo tomando terapia ya con mi embarazo avanzado y decirte que yo no sabía por qué, si todo estaba bien, yo tenía aún ese sentimiento de angustia y de tristeza. ¿Puedes explicarnos por qué el embarazo nos revive esas memorias de dolor, de sufrimiento, que muchas veces no sabíamos que existían y que también a veces no son nuestras? Exacto. Fíjate que desde constelaciones y desde la biografía humana, que es unas constelaciones que nos hemos especializado, es que tú cuando estás embarazada, al mismo tiempo tu memoria corporal se va a cuando tú estabas en el vientre de tu mamá. Parecía como magia o como locura que se presentara eso. Sin embargo, hay un libro que lo explica científicamente, que es el de Este dolor no es mío. Entonces ahí explica desde la epigenética y con estudios de diferentes universidades como de Harvard, porque yo sé lo que mi mamá vivió cuando estaba en el vientre de mi abuela y cómo de pronto ahí se genera de manera consciente, pero sobre todo de manera inconsciente, una confusión. Cuando llegó a mis manos un libro de Laura Goodman, estaba yo pasando una situación intensa a nivel emocional porque habían diagnosticado a mi mamá con cáncer. Entonces me fui a la Ciudad de México a acompañarla en ese proceso y entré a ese libro y haz de cuenta que brincó a mis manos. Lo devoré casi en una noche, donde explica ella que cuando estás embarazada, tú y la mamá deben de hacer como una fusión, pero de acuerdo a las memorias que tenemos, ella dice, es como irnos a una alberca. Entonces la mamá está feliz, está contenta, suponiendo que el embarazo sea planeado, sea algo que quiero realmente en mi vida, pero sin embargo en ese momento, dice ella, dentro de la alberca se le activa una memoria y se sale de la alberca y entonces el hijo se queda así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y eso que se le activó es lo que ella vivió en el vientre de su propia mamá y que no lo tiene de manera consciente. Angustia, miedo, rechazo, el miedo a morirme, ¿no? Entonces,
me pareció sumamente interesante y ahí descubrimos, y a lo largo de que empezamos a hacer las constelaciones donde hay un representante para ti en el vientre de la mamá, que nos damos cuenta que realmente el vientre de la mamá no es el paraíso que muchos terapeutas o corrientes psicológicas te lo manifiestan. Además de que a nivel hormonal está súper sensible. O sea, una mujer embarazada tocas inclusive emociones que no sabes que tienes, porque ahora tienes que sentir literal por dos. Entonces, toda esta parte hormonal, de pronto estás feliz y al ratito tienes miedo y al ratito te enojas y al ratito tienes angustia, y eso también tiene una situación científica, digamos, a nivel hormonal. A veces las mujeres nos sentimos culpables porque llega un momento en donde inclusive de acuerdo a cómo te esté yendo en el embarazo, que no quieres estar embarazada. Yo me acuerdo de uno de mis hijos, porque yo tengo 15 embarazos y 4 hijos en la vida. Entonces, uno de mis hijos, que es el más alto inclusive, sí, en ya 7, 8 meses, o sea, se me subía aquí y era como, yo ya quiero que nazca, ya quiero que me lo saque, no puedo dormir bien, me dan agruras, todos los cambios hormonales que vamos teniendo. Entonces le dije al ginecólogo, ya sácamelo, ya no puedo más, tenía 8 meses. Y me dijo, Naitse, un día dentro de tu vientre va a ser un cambio importante. Si todavía no está maduro y si la está pasando mejor ahí, ¿no? Entonces, como nos enfrentamos a tantas cosas a nivel físico y a nivel emocional, a veces quieres el embarazo y a veces no quieres el embarazo, porque tu misma vida poco a poco se va limitando de una manera impresionante. Yo me acuerdo que en alguno de mis embarazos le dije a una amiga mía que es pediatra, es que, ¿por qué me canso? Me dice, porque estás haciendo una vida, pero no estoy haciendo nada. O sea, la misma rutina de que tú dices, pues a mí me rendía 10, ahora me rinde 3, porque el bebé se está alimentando dentro de ti. Entonces está tomando todo lo que necesito y realmente no pensamos que sí estamos haciendo una vida. Naitse, y cuando estamos embarazadas nos dicen de que no debes de enojarte, no debes de sentir tristeza, pero a veces pasamos por situaciones complicadas en el embarazo que es imposible no experimentar esas emociones. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Porque pues sabemos que todo lo que estamos sintiendo se lo proyectamos a nuestro bebé desde el vientre. Fíjate qué interesante, porque últimamente les he estado diciendo que la inteligencia emocional no es pelearte con tu emoción. Uh-huh. Ahorita vengo de una constelación donde la paciente queda huérfana a los 10 años y ya ahorita tiene 30 años y sin embargo tiene un problema en un pecho y una bola en la mano. Cuando ponemos el problema en el pecho y la bola en la mano, son las emociones que ella sufrió el día que quedó huérfano, a los 10 años. Pero nos vamos más hacia lo transgeneracional y resulta que la abuela de ella, el día que nace, se muere la bisabuela. Entonces era toda esa situación de angustia y yo le dije, mira, tú por lo menos tuviste a la mamá 10 años, pero tu abuela no la tuvo. Entonces pasa algo y no llores. Entonces aprendes a no llorar. Y no me digas que tengas miedo, tienes que ser valiente. Entonces desde pequeños a veces nos van diciendo que hay unas emociones permitidas y otras emociones que no son permitidas. Y cuando estamos embarazadas, pues sientes mucho más. Esa es una parte importante que necesitamos reconocer las mujeres, lo que te decía hace rato. El padre de mis hijos me decía, ay, pero ¿por qué lloras? ¿Tú nunca lloras? Y de pronto parecía como de la nada y yo empezaba a llorar. Y yo misma decía, no sé por qué lloro. O siento miedo. Y, ay, che, pero tú eres muy valiente, ¿por qué sientes miedo? No sé por qué siento miedo, porque viene tanta información al mismo tiempo. Se habla de tantos campos emocionales al mismo tiempo. Desde constelación, lo que yo viví, pero lo que vivió la mamá, pero lo que vivió la abuela. Entonces es reconciliarnos con qué estamos sintiendo y respirar la emoción. Y eso es lo que hace un cambio. Sí, tengo miedo. Inclusive hablar con el bebé y decirle, y esta emoción no tiene que ver contigo. Sí estoy teniendo miedo porque somos humanas y porque
tengamos los estudios que tengamos o tengamos la edad que tenemos, el tener una vida dentro, ¿no? Hace que tú pienses, ¿y si no nace completo? Sí. ¿Y si me muero en el parto? O sea, y todo eso, ¿no? En el momento, y luego te dicen eso que acabas de comentar, pero no debes llorar. Yo me acuerdo, fíjate, cuando nació este hijo mío tan grandote, no me lo podían sacar del vientre y era cesárea. Y entonces, bueno, con mi historia de pérdidas, claro que empecé a llorar. Se me queda viendo el anestesista y me dice, ¿y si llora se va a morir su hijo? Así me quedé. Uh-huh. Y él durante muchos años de su vida dijo que tenía claustrofobia. En ese momento me paralicé. De por sí que las mamás tenemos muchas ideas equivocadas de que cómo le va a ir al hijo depende de nosotras. No es cierto. Ni dentro de tu vientre, ni al mes, ni a los 2 años, ni a los 15 años. No depende de la mamá al 100% cómo le va el hijo. Cada hijo trae lo suyo, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Ahora imagínate todo lo que tú vives en el momento del embarazo o en el momento que estás pariendo o que es cesárea y te den esa responsabilidad de la información que ya está aquí arriba en el colectivo y que te la bajen y digan, ¿y si usted llora? Bueno, estoy llorando porque no sé qué está pasando. No sé si va a salir, si no va a salir, si por qué no lo han podido sacar porque era tan grande que no podían ni siquiera a través de la cesárea él pudiera nacer. Entonces, lo mejor es que nos reconciliemos con que somos humanas, con que sentimos y con que sí tenemos muchas emociones y al mismo tiempo, y luego creemos que nos hacemos locas. Sí. Y no nos hacemos locas. Es el puerperio. Yo recuerdo estar embarazada y estar teniendo este sentimiento de que, ¿y qué va a pasar si soy madre soltera? Si mi marido se va, si me quedo sola con mi hijo. Y que tú me dijiste, hey, esta no es tu realidad. Tú estás casada, estás con un hombre que te está acompañando, que está contigo. Esa es una memoria que no te pertenece. Sí. ¿Tú qué opinas de que el bebé te elige antes de llegar? Que su alma te elige y tú lo eliges como madre. Pues yo creo que cada hijo viene a mostrar una parte tuya. Yo creo que cada hijo puede ser tu luz, puede ser tu sombra. Y yo creo que definitivamente, si nos enfocamos a verlo de esta manera, tus hijos son los mejores maestros. Porque en el caso mío, me sugerían medicar a mis hijos por atención dispersa. Y siempre he agradecido que su padre y yo nunca estuvimos de acuerdo, porque tenían atención dispersa, más hiperactividad, más no se aguanta, como dicen aquí en Culiacán. Entonces yo sí agradezco y sí creo que me hayan elegido. Y fíjate, ahorita me acordé de algo que no me acordaba. Cuando ellos eran chiquitos, ellos se llevan 1 año. Sí. Y entonces un día, de la nada, llegó Salomón, tendría 2 años, y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Que Emiliano y yo íbamos a ser gemelos, pero decidimos que primero naciera Emiliano y al año naciera yo, porque tú no ibas a poder con los dos al mismo tiempo. Entonces, wow. Ahí es donde cuánticamente dices, mira, todo eso que a veces se ve en la película, sí, de que el hijo está y que te va a elegir por esto y esto y esto, ¿no? Puedes decir, ay, son tonteras de los niños, pero realmente los niños son sumamente sabios. Entonces yo creo que de acuerdo a tu historia y a poder dar un salto cuántico, sí te eligen para que sigas o evolucionando o involucionando, porque si hay muchas madres o muchas mujeres que se sienten tan frustradas que entonces se quedan instaladas en la depresión. Y ahorita que hablas de la depresión, muchos hombres no comprenden, es más, ni siquiera saben el significado del posparto. Es una revolución físicamente, hormonalmente, sentimentalmente. Ni siquiera tú misma comprendes qué es lo que está pasando contigo. Y yo me acuerdo que en esos momentos de penumbra yo sentía como que me estaba ahogando y por más que gritaba pidiendo ayuda, nadie me escuchaba. ¿Cómo podrías explicarle a los hombres lo que es el posparto? Porque muchas mujeres terminamos hasta medicadas. No, es que tienes depresión posparto. Sí.
ahí te van antidepresivos y todo el tiempo dopada. ¿Cómo vas a ser capaz de crear un niño todo el tiempo dopada? O sea, ¿cómo puedes explicarle eso a los hombres? Bueno, te lo voy a explicar desde diferentes corrientes psicológicas. De acuerdo al psicoanálisis, dicen que cuando estamos embarazadas, la mujer tiene el falo adentro, que significa que te sientes absolutamente completa. Entonces, todo eso que quieres tener a través del otro, lo tienes dentro de ti. Entonces, sí hay un colapso en el momento en el que te sacan el falo, dijéramos desde la teoría psicoanalítica, porque te sientes incompleta. Entonces, además, hormonalmente hay una diferencia. O sea, ya no estás sintiendo igual y entonces esa descompensación, a veces hormonal, no, es que está deprimida y entonces hay que medicarla. Y justamente lo que hace la medicación es que dejes de sentir. O sea, sí es cierto, ya no siento tristeza, pero ya no siento esa conexión de la que yo te comentaba, que cuando estamos embarazadas, porque si el hijo está dentro de la mamá y luego el hijo está fuera de la mamá y tú logras hacer esa conexión, la mamá sabe solamente con ver al hijo qué es lo que necesita el hijo. Yo sabía cuando mis hijos tenían calentura, simplemente con verlos. Les ponía el termómetro y ya tenían 40, porque hay una conexión. Por eso es que no es lo mismo ser papá que mamá. El papá conoce al hijo cuando está afuera. El papá empieza a ser papá cuando lo ve, y si pocos hombres se atreven a cargarlos chiquititos, ¿no? Ay, no. Pero tú empiezas a ser mamá desde el instante que están dentro de ti, porque tu vida emocional, intelectual, física empieza a cambiar. Y muchas veces esa desconexión que tú dices se convierte en falta de respeto, en falta de apoyo y en una falta de contención que debería ser de dos, que se convierte en soledad. ¿Cómo podríamos las mujeres, o más bien qué necesitamos de nuestras parejas en esos momentos? Primero que nada, entender, fíjate que a mí sí me pegó mucho cuando yo leo en diferentes autores y en Laura Goodman, que dice, es que no te haces loca, porque sí piensas que te haces loco. O sea, estoy sintiendo tanto y de pronto no corresponde, como lo comentabas, a mi realidad, pero estoy muy sensible, pero no quiero esto, pero sí quiero esto, y tu curva de emociones estás como en la montaña rusa, en el embarazo y en el posparto. Y entonces te dicen, no, es que estás loca. Y empieza uno a creer realmente que necesitas el medicamento y que estás loco, porque la vida del papá sí cambia, pero no igual. O sea, cambia porque llora el bebé y porque se tiene que ir a trabajar y porque ya no hay el silencio que a lo mejor antes había, sobre todo si es el primer hijo. Sí. Pero la vida de la mamá cambia absolutamente, 180 grados, porque ahora siento por mí, por ti, y luego todo lo que nos pasa físicamente después de parir, el dolor si fue parto natural, la recuperación de la cesárea, porque te abren 7, 9 capas, no sé cuánto, y en lo que va cicatrizando cada capa, y que tú como ves a tu pareja que sigue en su vida normal, quisieras lo mismo, y entonces te sientes incapacitado y dices, pero ¿qué se me perdió ahí que no puedo volver a hacer lo mismo? Entonces, ¿qué es la recomendación? Desde la terapia de contención, lo más importante es el hijo y la hija cuando estás embarazada y hasta sus 2 primeros años de vida. Las mujeres no tenemos tan claro qué nos pasa. Sabemos que estamos cansadas, que no podemos dormir, que tu energía se restaura en la noche, pero yo no sé por qué. Justo es cuando más llora. El bebé puede dormir todo el día, pero llega la noche y entonces no puedes descansar. Y nosotros fuimos diseñados para dormir en la noche y tener, ¿no?, las actividades en la mañana. Ahí se te empieza a cambiar todo. Entonces, aparte de todo lo que ya hemos hablado, no tienes el descanso que necesitas, no comes igual. Y entonces, ¿qué quieres? Como llega el papá y hazte cargo de él. Cuando en realidad lo que necesitamos es un acompañamiento a nivel emocional nosotras, porque el papá no va a saber lo que necesita el bebé.
Y entonces la mamá cree que si se va con las amigas otra vez o eso que antes me nutría, ay, lo voy a volver a hacer, ¿te quedas con el bebé? No, los 2 primeros años es mamá y bebé, pero que la pareja, el papá comprenda que la mamá está muy sensible y que no estamos locas y que no estamos deprimidas, simplemente tenemos el posparto, que es sumamente importante el acompañamiento. Que tú puedas hablar con él y decirle estoy triste. ¿Pero por qué estás triste? No sé. No, pero tienes que saber. No, ok, estás triste. Y tal vez un abrazo y entonces otra vez vuelves a tu centro para seguir con ese bebé. Pero muchas veces no sabemos cómo comunicar lo que necesitamos porque nos sentimos juzgadas, nos sentimos humilladas. A veces, pues es algo que ellos no logran comprender de el sentimiento que estamos viviendo de pérdida y también tanta responsabilidad que aparece de una, pues. Exacto, exacto, porque tú quieres volver a sentir o volver, fíjate, parece como una tontera o como algo muy superficial, pero tu cuerpo no vuelve a ser el mismo. Entonces tú quieres que el bebé está afuera y volver a tener la cintura, el peso y la ropa no te queda luego. Y todo eso también va generando una angustia. Y viene 2 preguntas. ¿Vuelvo a ser valiosa como mujer? ¿Y si no soy suficiente mamá? Y eso con todo el colectivo y todo lo que pasa a nivel social, ¿no? De que luego tienes que volver a tener el cuerpo que tenías antes, cuando 9 meses para esto, pues para que otra vez vuelva tu cuerpo a ser como tú te sentías cómoda con tu cuerpo, es un proceso. Esos procesos lo vivimos a nivel físico y a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces es importante, primero como mujer, porque mira, la cosa es que ni nosotras sabemos qué nos pasa. Realmente no lo sabemos. O sea, esto del acompañamiento y de que dice Laura Goodman, un papá y una mamá no son suficientes para un hijo. Debe de haber una tribu que te contenga y que te acompañe en todo esto. Y entonces la sabiduría de las otras mamás, de las mamás que ya, de tu propia mamá o de un grupo de mamás, de mujeres que te digan, eso es común lo que te está pasando, eso es normal, necesitas esto y necesitas esto y poderlo entender. Fíjate que a mí una vez una prima mía, que se dedica mucho a derechos humanos y todo esto, me dijo, Naiche, ¿tú quieres a tus hijos desde que nacen? Porque yo no. O sea, el instinto materno y además hay mucho puesto, digamos, a nivel social, sí, religioso, las mamás, ¿no? Esto. Entonces, como que el ser mamá es casi ser la Virgen María, inmaculada y puro carita feliz y puro sentir ganas. Y de pronto, ¿sabes qué amas? Al hijo sí, pero también te cae gordo, porque no puedo descansar por tu culpa. Porque yo me quería meter a bañar y justo cuando te pongo ahí empiezas a llorar y entonces otra vez sí te amo, pero no todo el tiempo. ¿Y qué significa realmente una tribu? Qué interesante. Una red de apoyo con mujeres que ya hayan vivido la maternidad y enfrentarse y transmutar la energía de la culpa. Porque fíjate, en cosas tan sencillas como la única leche que nos sirve a los humanos es la leche de la mamá. Pero yo me lo creí también, soy de esas mamás que viví en esa mentira de esta leche de fórmula es lo que tu hijo necesita. Entonces yo sí me voy a lo profundo, digo, entonces yo como mamá no me sentía suficiente. O sea, mi leche que ahora con todo esto de regresar en muchas cosas al origen, te das cuenta que es la única leche que realmente nutre porque somos humanos, no somos becerros. Les digo que a veces somos medios güeyes, pero no necesitamos la leche de la vaca. Entonces, en esas cosas, toda la mercadotecnia y toda la publicidad te dice que ese es mejor que tu leche. Cuando yo, afortunadamente, mi hija lo hizo diferente.
y les dio pura leche de pecho a mis nietos. Y me doy cuenta cómo realmente el sistema inmunológico de ellos estaba fortalecido y que además ahí hace una conexión donde te sientes suficiente mamá, porque la alimentación desde constelaciones tiene que ver con la mamá. Entonces, todos los trastornos de la alimentación tienen que ver con haber tomado o no haber tomado a la mamá. Pero ¿qué pasa si la mamá, como en mi caso, no se sentía suficiente? Y si es cierto, yo le voy a comprar y entre más cara la leche, ay, mejor lo va a nutrir, cuando lo que necesitaba realmente es la mamá. Entonces, toda esa sabiduría de las tribus, de las mujeres que te digan, no compres leche, dale tu pecho, poco a poco, no así. Esa experiencia que ya tienen como mamás la puedan compartir. Pero si yo como mamá lo viví desde un lugar muy doloroso el ser mamá, cuando mis hijas tengan hijos no voy a querer estar con ellas, no les voy a acompañar. Entonces, el reencontrarnos, hay un libro buenísimo que se llama La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Y entonces habla de todos los demonios y fantasmas a los que nos enfrentamos las mamás. ¿Y sabes que la mayoría de las mujeres no compartimos esto? No. No porque van a creer que soy rara, no porque van a decir que soy inhumana, no porque ¿no? Y es bien común. Es un tema que no se toca, pero es un tema muy real, que se vive día a día. ¿Y cómo podemos hacer las madres? Porque ahora en estos tiempos se vive la maternidad en soledad. ¿Cómo afecta eso a la madre y al bebé cuando no tienes una red de apoyo? Ahorita me acordé cuando fue el primer Culiacanazo. Yo había ido a la Ciudad de México a una certificación de Laura Goodman. Sí. Y entonces ahí ella estuvo con alguien que ella forma las propias, ay, se me fue el nombre, pero que te acompañan justamente a las mamás desde el embarazo, luego los pequeños. Entonces ahí estábamos y qué interesante porque ella estaba explicando, pero la mamá con su hijo y con 2 o 3, ahorita se me olvidó cómo se llaman, las que acompañan a las mamás. Las dulas. Ajá, exacto. Dulas. Exacto. Y entonces la escuela para que vean, ¿no? Y poder hablar de eso. Y dices, mira qué padre que yo puedo estar aquí en la conferencia y aquí el bebé y aquí las que la ayudan, parte de la tribu. Al otro día fue el Culiacanazo y ella voló a Guadalajara. Entonces alguien la entrevistó y dijo, ¿qué desconexión tuvieron que vivir esos seres humanos de su propia mamá para que sean capaces de matar? Si tú estás conectada con la vida y con la fuerza de la vida y tuviste una mamá, no te atreves a hacer eso. Y entonces, como lo que vivimos en ese momento impacta de qué ser humano adulto voy a ser. Uh-huh. Si soy capaz de respetar, de honrar, de cuidar, de acompañar la vida, o hay tanto dolor en mí que la única energía que me mantiene en la vida es el enojo y la rabia. Total. ¿Y qué podemos hacer las madres que pues a veces vivimos lejos de nuestros familiares y no tenemos una red de apoyo? O sea, ¿cómo podemos crear nuestra propia red de apoyo? Yo creo que esto que tú estás haciendo a mí me pareció súper importante, súper necesario, el que otras mujeres que te puedan escuchar digan, ¡Ah! Sí es cierto, a mí me pasó, te digo que ese fue mi impacto cuando yo leía a Laura Goodman y decía, y sí es cierto, y sí es cierto, y sí es cierto. Entonces tener estos círculos donde las mujeres hablan de lo que les significa ser mamá, de la parte emocional de los hijos, pero como decimos en constelaciones, sin juicio, sin crítica, poder desnudar tu alma de que de pronto no quiero al hijo y de pronto sí lo quiero y de pronto quisiera tomar una gomita y borrarlo, ¿no? O como algunas mamás les dicen a los hijos, cuando dejes de llorar, cuando dejes de hacer berrinche, vienes, ¿no? Uh-huh. El tiempo fuera que daña tanto. O llora en silencio, o no te quejes, o aguántate, porque yo misma a nivel emocional no sé qué hacer con todo esto que yo siento.
Laura Goodman, en el libro del encuentro, la maternidad y el encuentro con tu propia sombra, dice que cada hijo te va mostrando una etapa tuya y depende cómo tú lo viviste. No puedes llorar. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a mi hijo? No puedes llorar. Exacto. Cuando estés de buenas, vienes y me lo pides. Cuando el hijo, por ejemplo, a los 2 años, es normal la etapa del berrinche. Entonces, de los 2 a los 4 años es berrinche y berrinche y berrinche. ¿Y qué hago yo? Lo mismo que me hicieron, que me dolió tanto. ¿Qué se desarrolla de los 2 a los 4 años? La fuerza de voluntad, a donde no es a través del castigo, sino de la contención, que el hijo o la hija va a comprender lo que puede desarrollar cuando ya sea adulto. ¿Por qué me pongo en una dieta y no la puedo terminar? Porque cuando tenía 2 años me ponía en una santa madriza porque yo expresaba mi verdadera emoción y no sabemos cómo eso repercute a mi fuerza de voluntad. Entonces, qué padrísimo sería tener esos círculos donde las mujeres pudieran hablar de lo que les representa ser mamá. Y sobre todo quitarnos ese pensamiento mágico de que al hijo le va a ir bien si yo hago algo. Le está yendo mal porque yo estoy siendo mala madre. Yo me acuerdo que con uno de mis hijos yo lloraba mucho y le decía, pero es que ¿cómo le hago para ayudarte? No, mamá, eso es mío. Que si me lo reportaban en la escuela, que si me lo sacaban, que si esto, yo me sentía muy mala madre, yo me sentía, a ver, a nivel profesional me está yendo súper bien, pero si a mi hijo en la vida no le está yendo súper bien, es que yo estoy reprobada como mamá y no es cierto. Cada hijo trae lo suyo y desde constelaciones yo soy mitad mamá, mitad papá. ¿Y cómo sé que no ese es su destino justamente? Algo que yo he estado aprendiendo mucho y que una vez una paciente me preguntó, ¿a qué vienes? Le dije, vengo a que me enseñes a ser mamá de hijos adultos, porque es mucho más fácil, siéntate, cállate, sube, baja, a cuando ya el hijo está creciendo. Y cómo llega el hijo a ser adulto y tú sigues con ese pensamiento mágico de que le va a ir bien o le va a ir mal por algo que yo haga. Y yo misma me cuestioné, ¿sabes ser mamá de hijos adultos? ¿O lo sigues viendo como niños que siguen dependiendo de ti? Qué reto tan grande para mí como mamá cuando yo enseño los órdenes de la ayuda y un orden de la ayuda es que la ayuda tiene un límite y tú solo intervienes hasta donde las circunstancias te lo permiten. Y esas circunstancias pueden ser del hijo que está en adicción o del hijo que lo ves que pudiera irle así y le está yendo así. Y entonces te sientes tan culpable. Digo, a lo mejor es más fácil verlo. Pues sí, yo voy a acompañar a mi paciente hasta donde el paciente quiera la ayuda. Pero cuando la ayuda es del hijo o del hijo niño o del hijo adulto, entonces también comprender que cada ser humano es diferente. Y que traemos ya nuestros dones, nuestras inteligencias y nuestros propios números. Y en base a eso puede irnos bien o no. Y desde tu punto de vista, ¿cuál es el estereotipo de una madre perfecta? Qué fuerte porque yo no sé y siempre me lo cuestiono. Si en otros países será como la típica madre mexicana, abnegada, sufrida, yo lo doy todo por ti, ¿no? Y ya ves que hasta salieron ciertos comediantes con esos personajes de Zoila o toda esta parte. Y lo triste es que nos lo creemos, que ser una buena madre es ser abnegada, es ser sufrida. Y yo me acuerdo de algunos pacientes que tuvieron, sea hombre o mujer, el paciente o la paciente, que tuvieron padres violentos. Y sabes que su enojo no era hacia el padre que llegaba y golpeaba a la madre, sino hacia la madre que les decía a los hijos, es que yo me quedé con tu papá por ti, porque ¿cómo te iba a dejar sin padre? Entonces ahí es como, es cierto, ¿por qué alguien a quien yo amo tanto veo que está sufriendo por mí? Y creemos en el colectivo de las madres mexicanas que eso es ser una buena madre. Entre más sufras, te sacrifiques, porque así
tuviste una educación, así tuviste un padre. Entonces, ahora me parece que ser una buena madre es ponerte en primer lugar. Y entonces me dicen, pero ¿cómo crees, Maitze? ¿Cómo yo en primer lugar? ¿Sí? Antes del otro tú, porque ahí vas a modelar realmente. Los hijos, aprendí tarde, no hacen lo que les dices, hacen lo que tú haces. Entonces, imagínate que tienes una hija mujer y ve que te insultan o tú en segundo lugar. Cuando ella sea mamá, ¿cómo va a ser mamá? Igualita que tú, y ahí te va a doler más ver que la hija se está poniendo en último lugar o de tapete ante el marido, o que tus hijos traten de esa manera como te trató a ti su propio padre. Entonces, lo que yo quiera generar en el otro, lo tengo que generar en mí primero. Si yo quiero que mis hijas se respeten como mujeres, necesitan ver que desde el respeto hay un límite y no darlo todo por el otro. Aquí no aplica eso de da hasta que te duela. No, pero simple y sencillamente, si la madre sirve de comer, no se sirve a ella. A todo mundo atiende y ella se sirve al último o si alcanza o ya lo que sobró. Entonces, desde ahí ir haciendo esos pequeños cambios de, a ver, ¿cómo quiero yo que sea mi hijo cuando sea grande? ¿Cómo quiero yo que mi hijo trate a su pareja? Entonces, así como eres tú, así va a ser la pareja de tu hijo. Y muchas me dicen, no, Naise, ¿cómo dices eso? Yo no quiero eso. Entonces, conviértete en eso que tú quieres, como tú quieres que tu hijo trate a su pareja. Aunque ahorita tenga 1 año, tenga 2 o tenga 15, en esa mujer que quieres que sea tu hija o en esa mujer que quieras que tu hijo tenga de pareja. Pero, bueno, me he dado cuenta en varias constelaciones que he ido que, por ejemplo, pues a veces evidentemente el matrimonio no funciona, pero quedan secuelas en los hijos cuando los padres se separan. ¿Cómo puedes manejar eso? Es que ahí es un largo camino, como uno de los libros del maestro Bergelinger. Porque fíjate, ¿sabes en qué momento de tu vida aprendes lo que es una relación de pareja? Desde que estás en el vientre de la mamá. Cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, tú te alimentaste de las emociones de tu mamá, de cuando tu mamá veía o no veía a tu papá. Entonces no nos alimentamos solamente de lo que la mamá come. O yo misma creía que las vitaminas son para que el bebé crezca mejor. No, las vitaminas son para que el hijo no te deje sin ninguna reserva en caso de que no estés bien nutrida. Entonces nos alimentamos a través del cordón umbilical de todas las emociones y de cómo la misma mamá vio su ser mamá, su ser mujer cuando yo estaba en el vientre. Y ahí de manera inconsciente y profunda aprendo lo que es ser mamá, lo que es ser papá o lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Cuando yo nazco de los 0 a los 2 años, a través de la mirada de la mamá, no solo del pecho, del biberón o de lo que le des, o de la papilla se alimenta el hijo, sino sobre todo de la mirada de cuando tú lo ves y él voltea y te ve, ahí está construyendo su propia autoestima. Pero como nos conecta con nuestro propio mundo emocional, no quiero sentir. Entonces le pongo la mamila, ¿no? Caí hasta con una almohada. Le estoy dando el pecho y yo estoy en mis redes sociales viendo, ya en esa desconexión, cuando eso es un momento sumamente sagrado. Ahí empiezan muchos trastornos hasta en la parte sexual. De los 0 a los 2 años es cómo es una pareja y cómo me voy a sentir viviendo mi intimidad sexual. Porque mi cuerpo fue cuidado, fue respetado, fue atendido. Yo me tuve que desconectar y entonces a veces vemos que inclusive la eyaculación precoz tiene que ver con eso. Ahí vino la mamá y me enchufó el biberón y ella se fue.
y yo vivo desconectada y rápido. Tómatelo rápido. Y entonces lo mismo, llego a la relación sexual desconectada de mí o desconectado de él y rápido todo. Y pues sin duda la maternidad nos despierta heridas muy profundas, nos las destapa de nuevo, nos recuerda las carencias que tuvimos, los abusos, todos los traumas. Y muchas veces operamos desde ahí con nuestros hijos y a veces les queremos dar todo o llenar esos vacíos que tenemos nosotros mismos. ¿Cómo podemos manejar eso sin sentirnos culpables? Porque muchas veces lo hacemos desde un sentimiento de culpa. Yo creo que más del 90% somos mamás desde el sentimiento de culpa. Pues varias cosas importantes. Fíjate qué importante tener esa conciencia. Lo estoy haciendo porque así lo viví o lo estoy haciendo porque así lo decido. Y si tú sales ahorita y le haces la encuesta, la mayoría de las personas o la mayoría de las mujeres ni siquiera nos preguntamos desde qué lugar estoy siendo mamá. Bueno, es que así fue mi abuela y así fue mi mamá, y eso que más me dolió, que lo padecí de manera inconsciente, así lo soy. Entonces, lo primero es permitirme reconocer cómo viví yo mi relación como hija, cómo viví yo mi relación como hijo, qué aprendí desde ese momento, y entonces eso ya te da un margen de que lo puedas hacer diferente. De otra manera lo vas a hacer igual, con el mismo dolor que tú lo sufriste. Y por ejemplo, hay momentos en los que yo me reconozco y me capto siendo indiferente con mi hijo, o situaciones en las que yo viví que lo estoy replicando en él, pero lo hago consciente. Pero no sé hacerlo de otra forma. ¿Cómo puedo empezar a hacerlo de otra forma? Viéndote cómo te hubiera gustado. O sea, aquí estás tú, aquí está el hijo, me doy cuenta, pero te vas a tu misma etapa de cuando tú lo viviste con tu propia mamá. ¿Qué hubiera esperado Grecia niña o Grecia bebé de la mamá? Y poderlo hacer de esa manera. Pero viéndolo a él también, porque muchas veces les damos lo que creemos que nos hizo falta, pero no estoy viendo la necesidad real de él. Y muchas veces, también como mamás, les damos cosas materiales porque no sabemos cómo darles la parte emocional. Y ahí lo suplimos con algo tangible, lo que es intangible. De acuerdo a cada etapa, hay una necesidad importante de la mamá, que si no lo da la mamá, no lo va a dar nadie. De que tú estés embarazada, es esa conexión con el bebé. Uh-huh. Y hacerlo consciente. Y si no lo puedo hacer diferente, reconocer, no es que no quiera al bebé, es que pues hormonalmente estoy de buenas, tengo miedo. El reconocer esa emoción. Luego, cuando nace, lo más importante es que los 2 primeros años de vida esté con la mamá. Y la mirada de la mamá es lo que nutre. Y ahí todavía no aparece tan en escena el papá. Si eres hija, el papá aparece más en escena pronto que si eres hijo. Porque el hijo con la mamá tiene lo necesario. Pero la mamá también necesita que alguien la contenga, que alguien la comprenda, que alguien la acompañe, y ahí es donde entra el papá. Entonces, el amor del papá al hijo, antes de los 2 años, le llega a través de la relación de pareja del papá con la mamá. ¿Y qué pasa si yo no sé qué me pasa? Y si yo ya estoy cansada físicamente y quiero la contención, el apapacho, la compañía de mi pareja y no lo tengo, ¿cómo voy a estar? Frustrada, enojada, cansada. ¿Desde qué lugar le voy a dar eso al hijo? Desde ese lugar, porque realmente ser mamá es muy cansado. Muy cansado. De que nacen a los 2 años.
Bueno, luego de los 2 a los 4 también, porque luego hacen cosas tan intrépidas y tan peligrosas, ¿no? Primero porque en lo que llora le cambias el pañal, lo alimentas, le sacas el aire y ya volvió a llorar. Y así se te pasa la vida entera. Meitze, pero ¿qué pasa? Tú dices que de los 0 a los 2 años el bebé necesita estar pues prácticamente en una burbuja con su madre, con todas esas madres que trabajan, porque ahorita pues se necesitan 2 salarios para mantener una casa. ¿Qué pasa con esas madres que salen a trabajar y su bebé pues a veces lo tienen que dejar en guarderías, con su mamá o con otras personas? Comprender que no es la cantidad, sino la calidad. Porque, ¿qué pasa si yo tengo un marido que me mantenga? Uh-huh. Pero me la paso en la televisión o en el celular o en mis redes sociales o con mis amigas. ¿Cuántas personas de un buen nivel económico no atienden a los bebés? Desde el día que nacen ya tienen la enfermera y ya tienen la niñera 1, la niñera 2, la del fin de semana. Es de igual manera. Es que la madre esté disponible a nivel emocional. Sí es importante, y yo soy educadora, yo soy psicóloga, y sé que las guarderías cumplen una muy buena función, y que el hijo se adapta o no en la medida en la que la mamá cómo siente que lo lleva ahí. ¿Lo lleva desde el abandono? Bueno, el niño llora, llora, llora. ¿Lo lleva porque yo tengo que ir a trabajar y vas a estar en un lugar seguro? Bueno, el niño disfruta o el bebé porque aprendemos en función a la imitación. Entonces, hay actividades con otros niños, con otros bebés, con otros lactantes, con otros maternales que se lo permiten. Pero cuando yo regreso a la casa, hay un equipo donde yo me puedo hacer cargo del hijo o del bebé y hay alguien que me ayuda para todo lo demás, limpiar la casa o hacer la comida o comprender, por ejemplo, si el padre llega. Los dos trabajan. Y el padre llega y ahora quiero que me atiendas a mí, porque a veces entran en esa rivalidad con el hijo o con la hija. Y eso es un tema sumamente importante. Si yo me tengo que hacer cargo ahorita por la etapa en la que toca del hijo, o no nos importa tanto que esté tan limpio, o vamos viendo cómo se limpia, pero tú eres el adulto que yo necesito que me contengas y me acompañes para ahora que yo también ya vengo cansada de haber trabajado, de estar en toda esta cuestión laboral, es que mira, cuando la mujer trabaja está hacia afuera y lo que necesita el bebé es a la mamá hacia adentro. Es esa energía yin, es esa energía yang. Entonces a veces es más fácil salir y trabajar porque es energía yang. Es energía de aquí, de pensar, de resolver, de hacer, de gestionar, donde no toco mi parte emocional. Y lo que necesita el hijo de los 0 a los 2 años, bueno, desde el embarazo, es la mamá a nivel emocional. Entonces, qué fácil salir y entrar del yin al yang, de la energía femenina a la energía masculina. Y desde las constelaciones, ¿algún caso que te haya impresionado donde la mamá o el papá no estaban disponibles para ser padre o madre? Sí, bueno, te voy a contar de las más recientes. Fíjate que llega una paciente y me dice que su hijo está diagnosticado con autismo. Uh-huh. Y que me mandó un audio donde me preguntó para poderlo llevar al grupo de jóvenes. Y ya le doy la información, sí, me hace la transferencia, mañana empieza. Y de pronto el audio del niño llorando, así como, te odio, no quiero ir a ese grupo, ¿qué te pasa? La que necesita terapia eres tú. Y entonces me dijo, ¿cómo ves? Le dije, pues tiene razón. Si él no quiere ir a terapia y él te dice que la que necesitas terapia eres tú, pues vamos viendo, ¿no? Y a ver cuál es el tema. Y entonces fue a una sesión individual, programamos una constelación y las mismas heridas de lo que ella había vivido desde el vientre, porque ella era quintilliza. Entonces el hijo veía muertos. Entonces ella me dijo que empezó a buscar otros terapeutas y canalizadores porque de pronto, y desde los 2, 3 años, iban a un lugar
y que entonces empezaba a hablar con otros niños y ella decía, pues ¿tú con quién hablas, no? Pues es que son mis amigos y ella no los veía. Y entonces ya empieza a ir con terapeutas y pues sí, él ve muertos y ella ya le tuvo que decir, de hecho ella me dio toda una cátedra y que hay muertos negros y que hay muertos grises y que hay muertos luminosos y que entonces ya la terapeuta le dijo que solamente los blancos, que porque los negros pues traen, bueno. Y entonces en la terapia le dije, ¿y tú los ves? Ujú. Y le dije, tú los ves también y tú los ves desde niña. Es que yo no quería que nadie se enterara. Ok, entonces ves como eso mismo que tuviste, que otra vez, pues no, estoy mal porque veo esas cosas, veo esos niños. Y entonces médicamente el niño estaba, bueno, ya casi joven, puberto más bien, diagnosticado como autista, porque pues al ver todo eso en el mundo espiritual que la mayoría no ve, si yo lo digo, pues me van a decir igual, estás loco. Hicimos su constelación y ella venía con 5 y solo nació ella. Y entonces yo le dije, los traes de aquí a aquí cargados a todos. Y había uno con más dolor, ¿no? Y cuando empieza la constelación, le dije, tráelo a él. No, pero que es autista. Tú tráelo a él y él que se siente y que lo vea y parece como que no. Para no hacerte el cuento largo, pues ella no estaba disponible porque como la mamá de ella no había visto todos esos hijos, su juicio y su crítica hacia su propia mamá es lo mismo que vivía el hijo hacia ella. Entonces, los hermanos eran 2 mujeres, no, 2 mujeres y ella y otros 2 hombres. Entonces, ella tenía toda esa energía masculina también que le generaba mucho conflicto en el momento de la maternidad. Y el niño igual venía con 2 hijas y 3, bueno, 2 y él. Entonces, ahí no es, digamos, a veces desde constelaciones, que no, es que no quieras, es que no estás disponible porque entonces ella le decía a la mamá, es que tú debiste de haberlos visto y tal vez si tú hubieras hecho algo, ellos también hubieran podido nacer. Y era lo mismo que le decía el hijo. Es que cuando ya los tenía que entregar, no los quiero entregar porque yo quiero seguir jugando y viviendo con ellos. ¿Cómo voy a entregar? Y siempre había uno más que estaba casi sobre él, ¿no? Que es el que más decía que él veía. Y ese hermano es el que los conectaba con otros niños que no habían nacido, que él los veía en la escuela, en el centro comercial, a donde fuera. Entonces, a veces no es que no quieras, es que traes los pendientes sistémicos que tanto te duelen, ¿no? Que en un momento dado, por eso dice Laura Guzmán, tu hijo, tu espejo también. Esas etapas, eso que tú viviste, te lo está mostrando, pero a veces quieres como, no, eso no es cierto, eso, o ese don, o eso yo no lo viví, lo meto al cajón, lo olvido, y cuando el hijo nace te abre el cajón y te dice, mira, aquí está esta parte también tuya. Acuerdo una también muy, muy, muy dolorosa, donde ella quería trabajar su estar disponible como mamá, porque se daba cuenta de la dificultad, es que a veces siento que quiero y a veces siento que odio al hijo y quiero quererlo, y con ciertas comprensiones de cómo su lugar de mamá la podía fortalecer o debilitar. Y empieza la constelación y otra vez el juicio y la crítica porque la mamá tuvo muchos hijos y el papá era muy violento físicamente, tomaba mucho, llegaba, la golpeaba. Entonces golpeaba a todos. Sigue la constelación y la mamá fue una niña muy golpeada. O sea, antes de que se casara con este hombre que la golpeaba y que tuvieron cualquier cantidad de hijos, pues la mamá cuando era niña, su propio papá también la golpeaba. Y luego sale otro tema muy interesante, muy profundo, donde cuando ya se da la restauración con la mamá,
pues la niña de ella, porque pongo a alguien para vientre materno, para bebé, para niña, empiezan todos con mucho dolor y con irse al piso y con mucha comezón por diferentes partes del cuerpo. Y entonces entra el papá y el papá dice, me quiero quitar la camisa. Y yo, pues quítatela. No, pero el representante me decía, pero ¿cómo crees que me voy a...? Quítate la camisa. Cuando se quitó la camisa, bueno, fue desgarrador, porque desde que ella tenía 2 años, el papá abusaba sexualmente de ella. Entonces, no era solo la parte de la mamá. Y entonces la niña, o sea, lloraba la bebé, porque desde los 2 años. Y entonces lloraba la bebé y el papá se va hacia un rincón, ya con la camisa quitada, ¿no? Porque decía, no, y no solo me quiero quitar la camisa, me quiero quitar todo. Y ahí tocar ese dolor. Y de pronto da un giro la constelación y la niña se lo queda viendo y le dice, ¿por qué lo hiciste? Entonces ahí se hace como, ¡ay! Ese silencio. Y me quiero acercar a ti y quiero que me digas. Y entonces el papá empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a decirle, es que tu abuelo abusó sexualmente también de mí. Así aprendí el amor, así lo hago. Y entonces la niña le decía, ¿me dejas que te abrace? Y el papá le decía, no me toques, me siento tan culpable, me siento tan sucio que no quiero tener ningún contacto contigo. Y le decía, es que yo solo quería saber por qué lo hiciste, pero tienes un lugar muy importante en mi corazón. Bueno, se da la restauración y el papá entonces cuando se viene acercando, el representante dice, me quiero dar un tiro. Y el papá se suicidó. El papá verdadero se suicidó. Era todo este dolor que yo mismo viví, sentí de niño por ser abusado por mi propio papá, y luego tengo hijos e hijas y les hago lo mismo y le hago lo mismo a la mujer con la que me caso, que es tanto el dolor que me pego un tiro. Naitse, en mi caso, me siento muy culpable cuando tengo que dejar a mi hijo con alguien más. También no me gusta que cualquier persona lo cuide. Quiero estarlo viendo siempre. Ahora con el tema de no saber si meterlo o no a la escuela, me sentía culpable por no ser una buena madre, pero sé que lo hago desde mis heridas, que quiero sobreprotegerlo mucho. No sé cómo ir soltándolo para que él también tenga su independencia. Pero entonces, así como tú me lo preguntaste, ahora yo te lo pregunto, ¿qué es para ti ser buena mamá para él? Hay que diferenciar Grecia niña de él. Hay que diferenciar las heridas tuyas de sus dones, de sus habilidades. Y sí están muy bien los niños con otros niños. Ahora, tú ya tienes una conciencia diferente, tú ya has hecho un camino contigo misma, con diferentes procesos. Entonces, verlo a él, y todavía está en la etapa en la que a través de la mirada te puedas conectar con él. Lo llevas a un lugar que tú creas que es seguro, donde va a estar con otros niños, donde va a jugar, donde la va a pasar bien. Y cuando llega te das cuenta del cambio. Es que esos foquitos rojos siempre los mandan. Como aquí te comento que fue el quitarse la camisa, era así como, no, porque era como la antesala de lo que seguía. Entonces, si tú eres una mamá muy importante, ¿cuál es el mejor regalo que una mamá le puede hacer a un hijo, Grecia? Te pregunto. La atención. ¿No? ¿Cómo quiere ver un hijo a cualquier edad? Tú misma, a tu mamá, a tu hijo, a ti. Pues feliz. Exacto. Entonces tú preguntarte, ¿él va a ir a la escuela y yo me voy a quedar feliz? ¿O voy a ir a la guardería o va a ir con otros niños? Y si la mamá va y lo pone en ese lugar seguro para ella hacer cosas importantes, porque ser una madre que fortalece, por no llamarle buena o mala madre en constelaciones, una madre que fortalece al hijo es que se hace cargo de su vida. Y ninguna mujer nacimos 100% para ser pura madre.
Porque entonces sí somos pura madre. Al hijo le deposito, tú eres mi misión de vida, tú me tienes que hacer feliz, tú te tienes que hacer cargo de todas mis frustraciones y en ti deposito la carga emocional, espiritual, de que tú ahora me hagas feliz. En cambio, qué padre que tú reconozcas cuál es tu misión de vida, como esto que estás empezando a hacer hoy. Eso que a mí me dolió, yo poderlo abrir, compartir y acompañar. Yo creo que el 80% de las madres hemos pasado esto. Y entonces él voltea y te vea feliz. Para mí eso es que seas una buena madre. Que te reconectes contigo, con tu misión. No tengo que ser pura madre. Sí es importante ser mamá. Sí lo fue para ti. Sí ya tienes un hijo. Pero que tú y todas las mujeres nos preguntamos, ¿qué más sigue en mi vida? ¿De qué otra manera? Porque acuérdate que para el hijo, que es tu hijo, la mirada de la mamá es la autoestima. Entonces, si él voltea y te ve en nuestra parte humana, feliz, ¿no? Bueno, los humanos somos felices y somos infelices, pero en la mayoría feliz, pues él se va a ver a sí mismo feliz y no el error de una buena madre se sacrifica por los hijos, una buena madre lo hace todo por los hijos y entonces haces hijos buenos para nada, dependientes y fracasados. Uno de mis hijos una vez me dijo, creo que iba en la primaria, es que cuando no sé qué hacer, me imagino, ahí viene mi mamá y entonces rapidito se me ocurre qué puedo hacer. Porque ahora que ya son adultos a veces les molesta y me dicen, no soy tu paciente, ¿por qué me contestas con una pregunta? Porque la respuesta está en ti, porque yo Naitza lo voy a hacer de una manera, pero tú, hijo de tal edad, lo vas a hacer de otra manera. Inclusive fíjate que en la Biblia dice, encamina al niño en su propio camino y cuando sea adulto no se va a apartar de él, porque el camino de mis hijos no tiene que ser mi camino. Pero así como tenemos diferentes dedos en la mano y cada uno cumple una función, así los hijos. Y entonces, tomarme el tiempo, uno, de qué es lo que a mí me hace feliz como Grecia. Luego, como mujer, ¿cuál es la misión que Grecia viene a cumplir a esta vida? Porque si tú lo encuentras, luego vas a voltear, lo vas a ver a él y vas a decir, mira, este es el camino para él. No todas las escuelas ni todos los hijos son buenos para lo mismo. Una parte importante del ser mamá es este hijo para qué sirve. Y entonces en lo que yo no me va a venir a romper a lo mejor mis esquemas, pero si este hijo va a ser feliz en este camino, adelante, porque así le va a ir bien en lo que haga. ¿Cuántos médicos terminan de taxista? Porque no era su vocación ser médicos. Porque a lo mejor la mamá o el papá frustrados porque no pudieron ir a la escuela. Hay cosas muy dolorosas que dicen los papás de, pues yo no importa que me quede sin comer, pero que él vaya a la escuela para que sea alguien. O sea, eres alguien desde que estás en el vientre de la mamá. Entonces, ¿qué restaurador sería que todos volteáramos y viéramos a la mamá feliz? Y no sentirnos responsables de su infelicidad o de haber tenido una relación de pareja tan dolorosa y que él voltee y te vea y diga, mira mi mamá, esa es mi mamá. Para mí eso es ser una buena madre. Y pues como nos dice, la personalidad de los hijos se forma a través de la mirada de la madre y de los adultos más cercanos. ¿Cómo repercute emocionalmente en nuestros hijos? ¿Cómo les respondemos? ¿Cómo les hablamos? ¿Y cómo proyectamos nuestros sentimientos hacia ellos? Primero que nada, verlos diferente a ti. Segundo, a todos los seres humanos el cansancio nos transforma. Entonces, aprender a poner un límite. Yo he aprendido a reconocer y a decirle a mis hijos, ahorita no puedo. Estoy saturada, estoy cansada. Y cualquier cosa que yo te diga desde este lugar no te va a fortalecer a ti. Me va a hacer sentir culpable a mí y nos va a generar una relación
de culpa, donde no hay responsabilidad ni hay crecimiento. Entonces, las madres también somos humanas, pero creemos que el ser madre es la mujer maravilla, la que nunca se cansa, la que tiene que ser siempre feliz, salir, trabajar, acomodar la casa, la comida bonita, ¿no? No, o sea, poner mi atención en mí, en que físicamente también me canso. La inteligencia emocional es reconocer la emoción. Entonces, ¿cómo estoy ahorita? Oye, estoy de malas. No me aguanto ni mí misma. Entonces, ¿qué necesito? Pues un tiempo para estar con mí misma. Y por eso te decía yo de la tribu y de la red de apoyo, a donde necesito estar una hora conmigo. Conmigo, Naisé, conmigo, Grecia. Ir a caminar, ir a meditar, ir a pilates, ir a hacer lo que me nutre, porque necesitamos nutrirnos y luego llegar y nutrir a los hijos, pero no voy a darle calidad ni nutrición al hijo si vivo desnutrida, porque desde el que amanezco hasta que anochezco soy pura madre. Entonces, aprender qué me nutre. Las amigas de pronto a cierta edad de los hijos, mi ejercicio, mis encuentros conmigo, ¿no? Esa parte para no cobrarle a los hijos lo que no les toca. Justo mi hora de pilates para mí es sagrada porque no puedo pensar en nada más. Ahí es un momento de desconexión y es paz mental para mí. Porque como tú dices, a veces sí me siento muy, muy cansada, que se escucha feo, pero quisiera descansar tantito del bebé. Antier o ayer yo estaba cocinando y le dije que mamá, mamá, mamá. Y le dije, ve con tu papá que no lo extrañabas mucho, quiero descansar tantito. Pero pues ante la sociedad eso no se debe de hacer, eso no está permitido. Eres una mala madre al hacer esas cosas. Y también hay mucho sentimiento de culpa y mucho juicio cuando tienes ayuda externa. Por eso me encanta eso de que un papá y una mamá no es suficiente para un hijo. Necesitamos esa tribu, ese en quien yo pueda confiar, conociendo al hijo, de que puede estar un tiempo ahí y ese tiempo me lo dedico yo a mí conmigo. Y estoy conmigo para que el momento en el que esté con el hijo sea 10 minutos o media hora, lleguemos a esa conexión profunda, porque la cotidianidad y el día a día, termina uno agotado. Y entonces nutrirme para poder seguir nutriendo al otro y no solo el papá o la mamá, la escuela, alguien de apoyo, muy importante. Te quiero hacer una pregunta que se hacen muchas mamás y que yo en especial me hago. ¿Qué tan bueno o malo es que los bebés duerman con nosotros en nuestra cama? Porque mi hijo duerme con nosotros. ¿Por qué? Pues porque desde que nació duerme con nosotros en la cama. Bueno, eso es digno de una constelación. A ver, sistémicamente hablando, ¿qué vino a hacer él en tu relación de pareja? Fíjate bien, dice Laura Guzmán que la pareja necesita sus tiempos de intimidad y los hijos les fortalece y les nutre saber que el papá y la mamá están juntos porque quieren estar desnudos, porque se quieren besar, porque quieren tener relaciones sexuales y ahí no cabe el hijo. Y entonces ella dice, hay que poner un letrero y los hijos saben y aprender a respetar, porque de otra manera, si yo como mamá me siento que la sexualidad es algo sucio y en la intimidad solo debe estar la pareja, no el hijo. Hay muchas parejas que tienen relaciones sexuales porque creen que el hijo está dormido. El hijo siempre está pendiente y sobre todo en eso. Y le puede generar una distorsión de una sexualidad sana en una relación de pareja. Entonces también hace rato comentabas de los límites, también es un límite. Este es el cuarto del papá y la mamá. Yo no sé por qué, por lo menos en mis hijos, la cama más deliciosa de la vida es la mía. Pero hay un momento en donde es mi cama y yo quiero estar sola, conmigo. O es mi cama y ahora papá y mamá necesitamos estar en nuestro cuarto.
¿Qué tan sano o insano? ¿Qué tan bueno o malo? Más bien sería si la pareja tiene su espacio de intimidad. Si puede, y el hijo aprenderá eso, porque entonces ese hijo, cuando un día tenga su pareja, va a cuidar. ¿Qué dicen las constelaciones? Lo que construye una relación de pareja y la fortalece y la nutre es la intimidad sexual. Y si por ser padre o madre dejan de ser pareja, otra vez, la responsabilidad. Entonces, ¿a quién pongo en lugar de mi pareja? ¿Quién se va a tener que cuidarme? Fíjate que muchos eyaculadores precoces tienen que ver con esta parte, con que la madre les dio toda la autoridad emocional, física, económica al hijo, sacaron al padre y entonces el hijo, de manera inconsciente, a la única mujer que le voy a ser leal es a la mamá. Entonces, rapidito, porque así no creo vínculo y no siento. Entonces, si el eyaculador precoz no llega a esta raíz, pues podrá ir a cualquier tratamiento médico con cualquier urólogo y de raíz no lo solucionas. Entonces, fíjate si fortalece o no cerrar la puerta y el hijito allá y el papá y la mamá acá. Porque el hijo entonces ya nada más va a ser hijo y no tiene que cuidarle ni serle leal en la parte sexual a la mamá. ¿Y desde qué edad recomiendas que pasen a su recámara? ¿Desde recién nacidos o hay una edad en específico? Pues yo creo que en la medida, más bien, a ver, preguntarme, ¿este hijo qué vino a hacer en mi vida? Porque el proyecto sentido de un hijo o de una hija es 9, algunos teóricos dicen que 1 año antes de haberlo concebido. ¿Qué estaba viviendo en la pareja que de pronto, fíjate, ¿cuántos hijos hay que ya se había separado la pareja y luego se encuentran y tienen un hijo y entonces es el hijo que los tiene que mantener juntos? O el papá o la mamá ya habían tomado la decisión, ya no vamos a estar juntos, pero por él están juntos. O estaba tan deprimida, no encontraba un sentido de vida. ¡Ay, me voy a embarazar! Como dice el libro de las monedas, ¿no? Si no tomo las monedas de papá o de mamá, las busco en la pareja o las busco en el hijo. ¿Qué tal que lo estoy buscando en el hijo? Entonces, más bien es irnos más a la raíz de este hijo que vino a ser en mi vida. Desde constelaciones, lo que más fortalece es que el papá y la mamá estén juntos como pareja, que el papá vea a su mujer como mujer, que la mamá vea al papá como su hombre y ahí no entra nadie. Nos nutrimos de la relación de pareja y aunque el hijo de los 0 a los 2 años necesita estar con la mamá, pero la mamá también necesita una intimidad con el papá. Ahora, ¿a qué edad? A la edad que la mamá se sienta en confianza de dejarlo en su cuarto. Porque de ese tema podríamos hablar 20 horas. Una vez llegó una paciente y me dijo, vengo porque mi hijo se sigue durmiendo conmigo. ¿Qué edad tiene tu hijo? 20 años. ¿Ves? O sea, es así como, ay, no, 2, 3, 5. No, tiene 20 años. Y era literal. Estaba cuidando a la mamá y no se podía salir del cuarto porque el papá, si no estaba el hijo ahí, abusaba sexualmente de la mamá. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en consentimiento, en ganas, en energía de tener una relación sexual y el hombre me obliga, aún eso es una violación, porque yo no quiero, porque no tengo ganas, porque me maltrataste todo el día, no, porque al hombre se le olvida, pero a nosotras que somos más emocionales, así me trataste bien, entonces me siento con ganas. Entonces, ¿cuál era la función de ese hijo a los 20 años? Que si ahí estaba, el papá no se iba a violentar sexualmente con la mamá. Entonces, no es como tan fácil de a qué edad realmente disfruto mi relación sexual con mi pareja. ¿Puedo confiar en que él va a estar bien ahí? Ese es el verdadero tema, ¿ves? Sí, totalmente. Entonces, cuando un hijo ya está grande y sigue durmiendo con los padres, pues está ocupando un lugar que no le corresponde. Es correcto. ¿Y a quién está cuidando? ¿Al papá? ¿O a la mamá? ¿O a los dos? ¿O cuál es mi proyecto sentido desde que fui engendrado para esta relación de pareja? Por eso sí es importante, muy sano,
que el hijo aprenda esta parte de la intimidad en la relación de pareja. Pero, pues eso sería el ideal, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal que si la mamá fue abusada sexualmente y mejor que el hijo se quede aquí? No necesariamente por su pareja, pero trae una historia de abuso o de violencia sexual que el hijo esté aquí es mi guardián. Y aquí yo me siento segura. Y el hijo pues también se siente seguro. Y el papá se siente frustrado y se va a salir y se va a conseguir un amante, por ejemplo. ¿Qué consejo nos podrías dar a las madres para maternar con seguridad, pero también para no perdernos a nosotras mismas? Que te voltees a ver a ti. Yo les digo que en constelaciones el cambio sí es 360 grados. La mayoría de la gente está equivocada cuando quiere hacer un cambio verdadero. Dicen, un cambio de 360 grados. No, un cambio verdadero es 180, porque 360 regreso al mismo punto. Pero aquí regreso ahora sí a mí hacia adentro. ¿Qué quiero dejarle a mi hijo o a mi hija? ¿Qué parte mía? Y recordar que eso lo he visto en todos los pacientes, en todas las constelaciones, en todos los alumnos. El mejor regalo es tener una mamá feliz, porque la mamá te da esa fuerza, la veo feliz, busco mi felicidad. Entonces, tomarnos el tiempo de qué me hace feliz, qué quiero hacer con mi vida. ¿Por qué me fui yo? Me preguntabas hace rato, porque era un anhelo de mi vida vivir enfrente de la playa. ¿Qué me hace? Me nutre profundamente. Entonces me doy cuenta que si yo me nutro, puedo seguir cumpliendo mi misión de vida como madre, como abuela, como maestra, como terapeuta. ¿Qué es eso que a mí me nutre a nivel emocional, a nivel espiritual, para poder seguir compartiendo? ¿Cuál sería la recomendación o el consejo? Busca eso que te hace feliz. Y si no sé qué me hace feliz, porque ahorita me acordé de una paciente que algo así le dije, y que ser feliz. Y cuando vimos su constelación, el padre amargado, niño sufrido, abusado sexualmente, la mamá también. Entonces es un buen tema, que se me muestre cuál es mi camino hacia la felicidad. Porque desde la felicidad subes tu vibración y atraes todo lo desde la vida, lo bueno, lo valioso, lo que te ayude a crecer. No desde el sacrificio. Las madres sacrificadas hacen hijos violentos, muy violentos. Pues muchas gracias, Naitze, por acompañarme en este primer episodio. Ha sido un privilegio para mí escucharte desde tus experiencias, desde tus conocimientos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos por acompañarme en este viaje de volver a mí. Y si estás aquí atrás de la pantalla, cuéntame qué temas te ayudarían a fortalecerte a ti para volver a tu esencia, a lo que te hace feliz. Déjame en los comentarios o dime también qué invitados te gustaría ver aquí. Y recuerda, todos juntos estamos volviendo a nosotros, volviendo a mí. Nos vemos en el próximo capítulo.